Muy buenos días, ¿cómo están, queridos futuros colegas? Un placer volvernos a encontrar en este video que va a ser un tanto informativo y formativo también, ¿no? Eh, Ha sido un sábado muy bueno, nos hemos conocido, nos hemos reconocido y hemos podido trabajar de manera conjunta, ¿no? Ha sido un sábado muy productivo, diríamos, ¿no? Ya tenemos una tarea en camino, eh, una tarea grupal, pero también están las eh, tareas individuales, ¿no? Ustedes tienen la oportunidad de revisar su plataforma y ver cómo necesitan ajustar sus tiempos para presentar sus tareas. Nosotros tenemos la siguiente presentación y en cuanto a eso les voy a dar un poquito de pautas, ¿ya? Para que se puedan desarrollar. Perfecto, creo que sí estoy compartiendo y voy a ponerlo en modo presentación. Les lanzaba una pregunta el día sábado, ¿no? Que si sabían qué era el funcionalismo y qué era el estructuralismo, ¿ya? Y nos vamos a permitir, perdón, dar un recorrido a esa información. Voy a empezar con William Wundt, ¿ya? Entonces, ¿quién era William Wundt? Les decía que ese es el padre de la psicología, ¿no? Científica, ¿no? Se los anticipé el sábado. Él hizo el primer laboratorio de psicología experimental y de ahí empieza a sentarse las bases del estructuralismo, ¿no? Que es uno de los primeros pensamientos de las escuelas psicológicas. Y vamos a hablar un poquito de Wilhelm Wundt, ¿no? Es un pionero en esto de la psicología científica, es alemán, nació en 1832 y como decíamos anteriormente, ¿no? Lo primero que él hizo fue el laboratorio de psicología, ¿no? En la Universidad de Leipzig, ¿no? Donde realizó muchas investigaciones sobre la percepción y la atención, ¿ya? A través de esto hizo muchas contribuciones que ahora son parte de la psicología científica, ¿no? Entonces, ¿cómo se origina el estructuralismo? ¿Ya? Surge en Alemania, de donde es Wundt, ¿no? A fines del siglo XIX, eh, habla sobre el análisis de la conciencia. Él nos dice que el estructuralismo busca entender la conciencia humana a través de los elementos básicos de análisis, como las sensaciones, la percepción y el sentimiento. Y dice que ese es un método interno, ¿ya? Donde participa solamente el que examina y hace la experiencia mental de manera objetiva. ¿Y de qué hablaba el método de introspección según Wundt? Habla sobre la observación interna, dice, ¿no? Que consiste en analizar y observar nuestros procesos mentales. ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Qué es lo que percibo? ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿No? Entonces, era una experimentación controlada, ¿no? Porque todo lo que él hacía se anotaba, todo estaba bajo detalles que él iba viendo en el laboratorio, ¿no? Como decía al inicio, se analizaban los elementos básicos, como las sensaciones, las percepciones y los sentimientos. Entonces, eran los elementos básicos de la conciencia. ¿A qué se refiere las sensaciones como elementos básicos, como los sentidos, ¿no? Vista, olfato, tacto, gusto, ¿no? Pero también ahora conocemos otros sentidos, ¿no? Que son los exterosentidos, ¿ya? Que es todo lo exterior, lo que nos relaciona a nosotros. Después tenemos las imágenes, ¿no? Que son las representaciones mentales que nosotros tenemos en la memoria, ¿no? Entonces,
juegan un papel importante en el conocimiento y la memoria. Y para él también estaban los afectos, los sentimientos, las emociones, ¿ya? La felicidad, la tristeza, el enojo, ¿no? Estas emociones que son esenciales para poder decir cómo nos sentimos, expresar cómo nos sentimos. Y después están los pensamientos. Ese es un proceso psicológico, mental, un poco más complejo. ¿Por qué? Porque hay razonamiento, resolución de problemas, y es algo que nos hace más conscientes de lo que estamos haciendo. Obviamente, como todas las teorías, esta ha tenido críticas y limitaciones. Una crítica que es un método introspectivo, ¿no? Ya que es más subjetivo. O sea, esto quiere decir desde la percepción de una persona. No es tan objetivo, sino que es lo que ve otra persona o de la interpretación de otra persona, ¿no? Después hay una visión fragmentada, ¿no? Porque están los elementos básicos, pero no están también los elementos más complejos del ser humano. Entonces, pero esto lo vamos a ver que esto se va complementando con otras teorías, ¿ok? Bueno, las limitaciones temporales, porque es un análisis mental en el momento donde se está desarrollando la experimentación, ¿no? Es por eso. ¿Cómo ha influido el estructuralismo en la psicología, en esta ciencia que es la suya? ¿No? Ha sido un impacto significativo porque nos ha marcado el exponente más grande, que es trabajar en análisis de elementos básicos, ¿ya? Y que es importante en ese análisis de estos elementos trabajar el comportamiento y la experiencia humana, ¿no? Los seguidores de Wundt, como Edgar Titchener, fueron viendo que este enfoque estructuralista se podía aplicar como un fenómeno psicológico que ayuda a establecer la psicología como una ciencia que la va a diferenciar obviamente de la filosofía y de la fisiología, lo que veíamos el sábado, ¿no? Entonces, deja de ser filosófica, deja de ser corporal. No se olviden que hablábamos de que al inicio la psicología nace en la filosofía como algo dualista, que solo se veía la mente y el cuerpo, ¿no? En cambio aquí ya se ven más componentes que lo hacen cambiar. Ahora vamos a ver también el funcionalismo y antes de eso vamos a ver antes de eso un poquito de esas diferencias, tanto el estructuralismo como el funcionalismo. Este tiene un enfoque. El estructuralismo se enfoca en analizar los elementos básicos de la conciencia, mientras que el funcionalismo se centra en entender las funciones y los propósitos de los procesos mentales, ¿no? Los métodos, tanto el estructuralismo, que habla de la introspección, y el funcionalismo de lo observable y de lo que se puede experimentar. ¿Cuál ha sido el objetivo del estructuralismo? Buscar la estructura de la mente, cómo está organizada la mente. Y el funcionalismo quiere reconocer cómo se adapta. Cuando hablamos del estructuralismo, me gustaría tomar en cuenta desde la percepción, que son los procesos psicológicos básicos, la atención, percepción y memoria. Y se funde con eh, con los sistemas más complejos como es el pensamiento y el lenguaje. Pero nada más queda en ese proceso. No, claro que no. Esto nos ayuda a resolver problemas, a adaptarnos a un entorno y a trabajar de maneras distintas. Entonces, podemos decir que Wundt y el estructuralismo han sido profundos y que perduran en la historia porque son la base fundamental para poder seguir trabajando otras escuelas psicológicas. ¿Ya? Ese es un pequeño recorrido de lo que es el estructuralismo. Pero ahora voy a dejar de compartir y me voy a referir un poquito al funcionalismo, que ya lo estábamos hablando, lo estábamos viendo, el funcionalismo, que es parte fundamental e importante, ¿ya? Me voy a ir al funcionalismo.
¿Qué es el funcionalismo? El funcionalismo nace después del estructuralismo, ¿no? Es igual una corriente psicológica que estudia el pensamiento, pero esta lo estudia a través de su función y su adaptación, ¿no? Y es de origen a partir del siglo XIX, que destaca la importancia de entender la mente y el comportamiento y cómo evoluciona. Se origina eh, en reacción al estructuralismo, ¿no? Porque este se centra en descomponer los componentes básicos, pero el funcionalismo dice, se descompone en componentes básicos, pero ¿cómo lo integramos? ¿Cómo lo adaptamos? ¿No? Y a través de esto empieza a trabajar principios claves, ¿ya? Y hace énfasis en la adaptación. Qué importante es la adaptación al entorno, esa visión holística. ¿Se acuerdan que hablábamos del holístico? Del saber ser, del saber hacer, del saber decidir, ¿no? De todos estos saberes que vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida, que es importante. ¿Quién trabaja en funcionalismo? Es William James, John Dewey y James Rowland, ¿no? Entonces, Rowland, Dewey y James son quienes van trabajando estas bases y estas bases teóricas importantes, ¿ya? ¿Cuál es el enfoque principal? Hablábamos de adaptación, ¿no? El funcionalismo se centra más en los procesos mentales y el comportamiento, pero cómo se adapta al entorno, ¿ya? Su función es, más allá de estudiar y conocer la estructura de la mente, es ver cómo contribuyen a la supervivencia, al bienestar, ¿no? Y esto evoluciona, obviamente, ¿no? Ha evolucionado para conocer de manera integral al ser humano y cómo se adapta en su entorno. Como decía, William James, principal fundador del funcionalismo, que empieza a desarrollar la visión de la práctica de la psicología centrada en la conciencia y la experiencia. Después entra John Dewey y dice que la importancia de la educación nos ayuda a resolver problemáticas. Después entra James Rowland, él contribuye a esta teoría diciéndonos que la adaptación se da a través de la experiencia y el aprendizaje, ¿no? Y termino con Winton, que es pionera en el campo de la psicología, desarrollando la visión del funcionalista del yo y la conciencia, ¿ya? Entonces, son cuatro autores fundamentales que nos hacen comprender cómo se desarrolla el funcionalismo. ¿Cuál es la diferencia con el estructuralismo? Lo habíamos visto antes en las diapositivas anteriores. Por favor, estas diapositivas están en la plataforma. El enfoque, que es mientras el estructuralismo se enfoca en descomponer la mente en elementos básicos, el funcionalismo se encarga de un todo, ¿ya? De cómo estas funciones básicas trabajan para que el individuo se adapte, ¿ya? Los métodos, el estructuralismo es la introspección, el estudiar la conciencia, mientras el funcionalismo también habla de la experiencia y la observación, ¿ya? Eso es importante. ¿Cuál es el objetivo del estructuralismo? Entender la mente, mientras el funcionalismo comprender cómo el comportamiento y la mente nos ayudan a adaptarnos, ¿ya? ¿Dónde se aplica esto? En la educación, como nos iba diciendo John Dewey, por ejemplo, influyen los métodos de enseñanza que sean más prácticos, más orientados, que nos ayuden a resolver problemáticas. En el área clínica, que nos da las ideas funcionalistas, que ayudan a la adaptación y el bienestar del ser humano. En la organizacional, donde nos ayuda a conocer los sistemas, a acomodarlos, a organizarlos de manera eficiente y que esto se adapte. En el área evolutiva, porque sienta las bases para seguir haciendo un estudio del comportamiento a lo largo del tiempo. Como les decía en la anterior diapositiva, también hay críticas porque esto va evolucionando y ustedes van a ser
fase esencial de esta evolución cuando empecemos a hacer las exposiciones este sábado, ¿no? Que a pesar de los aportes del funcionalismo sigue siendo criticado por la adaptación, ¿no? Que las experiencias que uno va viviendo son subjetivas, o sea, son mis experiencias a diferencia de las experiencias de los colegas de esta clase, por ejemplo, ¿no? La evolución. El funcionalismo ha evolucionado, pero ha traído consigo nuevos enfoques que ustedes nos van a hacer conocer este sábado. Las perspectivas. Si bien refleja varias áreas de la psicología, va a seguir en aumento esto, ¿no? Ahora yo les hablaba el día sábado que ahora está la neurociencia. Qué importante es el funcionamiento de nuestro cerebro, conocerlo y saber utilizar este funcionamiento para trabajar distintas cosas. Y también tenemos la inteligencia artificial, que esto ha llegado a nuestra era para acompañarnos en diferentes dinámicas. ¿Cómo influencia el funcionalismo en distintas escuelas del pensamiento o escuelas psicológicas? Ustedes me lo dirán. En el conductismo, en el cognitivismo, en la escuela psicológica evolutiva, ¿ya? Conductismo porque es una base fundamental para observar el comportamiento. El cognitivismo porque nos ayuda a ahondar en los procesos mentales, en el estudio de esos procesos mentales. Y en la psicología evolutiva, porque nos va a hablar sobre el desarrollo del ser humano y cuán importante es para nosotros conocer esto. Yo les decía que ustedes van a tener una materia que se va a llamar desarrollo evolutivo. Y ahí también van a utilizar estas escuelas que son cimiento fundamental de su formación profesional. Bueno, la relevancia actual es que el funcionalismo ya no es una escuela principal, pero ha sido base fundamental para otras que ustedes van a desarrollar. Y seguir conociendo estos campos va a ser importante, ¿no? Esas son las perspectivas futuras, ¿ya? Eso es un poquito de lo que ustedes van a desarrollar en su trabajo de presentación, en nuestro primer trabajo de presentación de la semana, ¿ya? Ahondando en eso, es que me voy a permitir un poquito mostrarles ese trabajo que hay que realizar, ¿ya? Si bien ustedes utilizan la plataforma, la conocen, no está de más que les haga acuerdo la presentación de esa tarea, ¿ya? Está aquí. La presentación de esta tarea es hasta el 4 de diciembre. Voy a volver a compartir la pantalla para mostrarles la plataforma, ¿ok? Y con eso nos vamos tranquilos pensando en que se está realizando, ¿ya? La actividad 2 y ahí está. Vamos a ver el video y ustedes van a ver cuál es el objeto de estudio del estructuralismo y cuál es el objeto de estudio del funcionalismo. ¿Cuál es el método de investigación del estructuralismo y cuál del funcionalismo? ¿Qué aportes han realizado tanto a la educación y cuáles han sido sus limitaciones? Hemos hablado un poquito en este video, pero es importante que ustedes busquen información. Yo les pasé un PDF, pero también tienen la oportunidad de buscar información en cualquiera de las plataformas donde encontramos artículos, libros y también la inteligencia artificial buscando que ésta nos dé una bibliografía fidedigna, ¿ya? Les voy a pedir, por favor, tomen en cuenta eso. Bueno, tomando en cuenta esto, vamos a hacer un breve recorrido por las escuelas psicológicas que ustedes nos van a presentar este sábado, ¿no? Ustedes son los encargados de acompañarnos con ese aprendizaje, ¿no? Creo que, ok, creo que esté compartiendo. De todas maneras, voy a dejar de compartir, siempre me quedo con la pena que al compartir muchas cosas en un solo tiempo, no pueda compartirles lo que estamos haciendo. Perfecto.
Creo que sí, ya empecé a compartir. Excelente. Bueno, les hablaba un poco de las escuelas psicológicas, ¿no? A partir del estructuralismo y el funcionalismo empiezan a aparecer nuevas corrientes y nuevas teorías, y eso nos trae a colación lo que ustedes van a ver. Vamos a hablar así de manera general. Vamos a hablar del psicoanálisis. Hay un grupo que ya está pensando en eso. Sigmund Freud es el fundador de esta primera escuela que nace en 1896, ¿ya? Donde enfatiza el inconsciente, los conflictos internos y la influencia de la personalidad, ¿ya? Ese es el recorrido que vamos a hacer este sábado. Después ingresa el conductismo, ¿no? El conductismo en 1913 nos los traen a colación Watson, que es el representante inicial, Iván Pavlov, Skinner, entre otros, ¿ya? Entonces, Watson es el que nos dice que hay que estudiar la psicología desde la conducta, cómo se observa, ¿no? Y nos presenta el aprendizaje por estímulo, respuesta y refuerzo. Cada uno de ellos, Watson, Pavlov y Skinner, nos presenta este aprendizaje por estímulo, ya sea estímulos, respuestas o refuerzos. Ya nos los explicarán los colegas. Luego hablamos de la Gestalt, perdón, no se ve bien. Eh, Kafka es el que nos habla de la Gestalt y nos habla sobre la percepción y nos habla de un concepto fundamental que dice que el todo es más que la suma de sus partes, ¿ya? Después nos van a dar el recorrido de la Escuela Genética de Jean Piaget, ¿no? Que empieza a partir de 1920 hasta 1936. Y él nos habla sobre cómo va evolucionando el ser humano en esas etapas de pensamiento, ¿no? Lo hablábamos un poquito el sábado. Esto es para darles un vistazo general. Vamos a hablar sobre el enfoque histórico-cultural, que entra también de la mano de Lev Vygotsky en 1924 hasta el 34 aproximadamente, un ruso que habla a través de su experiencia, que destaca que el aprendizaje es un proceso social y cultural, que se media a través del lenguaje y él introduce la zona de desarrollo próximo, ¿ya? Entonces, ese es valor fundamental. Entramos con el humanismo. Carl Rogers, Abraham Maslow, tuvimos la oportunidad de hablar de esta pirámide de necesidades que va cambiando según las expectativas o aprendizajes que nosotros vamos a realizar, ¿no? Surge en reacción al psicoanálisis y al conductismo, que eran muy rígidos en lo que se decía, ¿no? Porque habla de enfatizar en la libertad de la persona, en la autorrealización, en la empatía y el potencial humano que tenemos cada uno de nosotros. Eso es importante. Después viene Albert Bandura, ¿ya? Que hace una investigación sobre cómo aprendemos. Y el modelaje es factor importante. Ahí las colegas nos van a sorprender con el experimento del muñeco Bobo. Inteligencias múltiples, 1983, hemos hecho un recorrido de esto, ¿no? Qué importantes son reconocer que el ser humano no solo debe pensar en una inteligencia como la matemática, por ejemplo, sino que somos personas que estamos con todas estas inteligencias, 8 inteligencias, que hemos desarrollado una más que la otra. Eh, Tengo una más que no me permite, voy a dejar de compartir, que es el mindfulness, ¿ya? Creo que no pude terminarla porque no la encuentro. Ok, pero una de las últimas escuelas psicológicas es el mindfulness, muy reciente, que ha venido a trabajar un poquito el aquí y ahora, ¿no? Lo hablábamos
el día sábado, ¿no? Es una escuela psicológica contemporánea que nos va a ayudar a entender el aquí y ahora. Y eso es un factor fundamental en este proceso de aprendizaje. Ustedes me dirán, ¿y por qué es tan importante conocer tantas escuelas psicológicas? Porque nos ayudan a hacer, hablábamos al inicio de clase sobre que su ciencia, la psicología, nos ayuda a comprender el comportamiento y la conducta del ser humano, ¿no? Desde sus procesos básicos de información hasta los más complejos. Hablábamos del estructuralismo, estos componentes básicos, hasta el funcionalismo, cómo nos ayudan a adaptarnos, ¿no? Entonces, conocer cada una de estas escuelas psicológicas nos van a ayudar a comprender cómo el ser humano cambia, evoluciona, que es importante reconocer su contexto, que es importante reconocer sus etapas de desarrollo para poder entender cómo se comporta o por qué se comporta de esa manera, ¿ya? Es por eso que vamos a hacer este recorrido con todos ustedes este sábado, que va a ser importante, y los invito a que estén todos presentes. Les agradezco por su tiempo. Nos vemos el día sábado. Traten de concluir sus tareas en las fechas acordadas. Si tienen dudas, por favor, no duden de escribir, no tengan miedo de hacer su interrogante a través del grupo de WhatsApp y alguna cosa más específica a mi privado, ¿no? Les agradezco mucho por su tiempo, ha sido un bonito tiempo de estructurarnos también en toda la clase. Nos vemos pronto, chicos.